Manuel Díaz con el tema de la sexta reunión de la CELAC que se organiza en México para el día 18 de septiembre. Los dejo para que nuestros invitados nos expliquen qué implicaciones tiene esta reunión. Bienvenidos, por favor, adelante, Brenda y Manuel. Muchas gracias, Tere, por la invitación al programa. Un gusto compartir la mesa con Manuel. Pues hablar de un tema que poco ha sido abordado en los medios de comunicación, pero que tiene particular relevancia en la agenda latinoamericana, que es la reunión de este próximo sábado 18 en Ciudad de México, la sexta cumbre de la CELAC, como ya mencionabas, que durante los últimos 4 años no había habido reunión y el gobierno mexicano decide reactivar este mecanismo de cooperación o este mecanismo de integración y anuncia el canciller que buscará que sea a través de esta reunión donde se plantee la creación de un organismo que pudiera sustituir a la actual OEA. La OEA, un mecanismo que se crea al inicio de la Guerra Fría, ciertamente, y que fue auspiciado desde un inicio por Estados Unidos. Baste pensar que sus oficinas centrales están a un par de cuadras de la Casa Blanca en Washington, y pues eso no solamente nos habla de la ubicación geográfica, sino del cobijo que ha dado Washington a esta institución, de la cual, si vemos en términos económicos, es por mucho el país miembro que hace mayores aportaciones económicas, y desde luego esto es visto con recelo por la izquierda latinoamericana, que históricamente tiene un componente ya anti-yanqui y que ha tratado, no es esta la primera ocasión, de buscar mecanismos regionales de cooperación en la región que excluyan a Estados Unidos y Canadá, que sean meramente latinoamericanos. Esta tendencia se agudiza al inicio de este siglo, en las primeras décadas, con la creación de una serie de mecanismos u organismos de cooperación internacional que pretenden dejar de un lado a Estados Unidos y que tienen inspiración, digamos, más de corte bolivariana, que fueron sobre todo impulsados por el Brasil de Lula, por la Argentina de los Kirchner, por la Bolivia de Evo Morales, y que dieron como surgimiento a grupos como el ALBA, como UNASUR, como la misma CELAC, y en contraposición, gobiernos más, digamos, más pro mercado, impulsaron asociaciones como la Alianza del Pacífico, el Grupo de Lima, ProSur. Lo que hemos visto es que cada vez que un grupo importante de países electoralmente vira ideológicamente, parecen querer destruir cualquier avance que haya habido en la integración regional y plantear nuevos mecanismos. La variante en esta ocasión, y llama mucho la atención, es que históricamente los países simplemente dejaban de participar en los mecanismos u organizaciones o dejaban esta política de la silla vacía, lo que ha hecho México a partir de la llegada de López Obrador al gobierno con el Grupo de Lima, simplemente no salirse, pero no participar. Eso era lo que históricamente se hacía y se creaban otros organismos. En esta ocasión hemos visto un enfrentamiento directo, frontal, entre el canciller Marcelo Ebrard y Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el uruguayo, que llegó con un poco, había esta idea de que venía del gobierno era el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Pepe Mújica, y había una idea de que iba a tener una agenda más progresista, y en realidad pues se ha visto que se alinea mucho a intereses de Washington. Entonces, desde luego que la OEA deja que desear como organismo regional, pero lo que sorprende más es cómo el canciller mexicano, desde su posición, digamos, está jugando para la tribuna, como se dice coloquialmente, está haciendo política nacional desde la Cancillería mexicana, dejando de lado los intereses nacionales estratégicos para priorizar una agenda política personal que busca congraciarlo con el ala más radical de Morena, digamos, más de izquierda de Morena,
y poder ganar adeptos a su proyecto político. Pareciera que este es el sentido de la decisión y no realmente rescatar elementos de integración que ya existen y que puedan ser útiles para los intereses nacionales. Y con esto quisiera cerrar esta primera intervención y pasar el uso de la palabra a Manuel. Y me quedo con la frase del romanticismo de congraciarse con la izquierda. Porque en realidad la función, la importancia y la relevancia, lo relevante creo que sí es este romanticismo. Yo no le veo, y también lo voy a decir por la Organización de Estados Americanos, no les veo tampoco ya que funjan un papel más allá de los datos informativos que nos comparten, que funjan un papel relevante o que tomen la importancia en algún solo país, más que para la política interior de los mismos. Y lo estoy diciendo con mucho cuidado, obviamente esperé tus comentarios. Creo que esta cumbre del sábado, en particular la de la CELAC, pues tiene un par de elementos curiosos importantes. Todo el pleito entre Argentina y Nicaragua, toda la cuestión de que México retiró sus embajadores, y creo que esas son las gotitas que le ponen un poquito de sabor y morbo a lo que va a pasar. Coincido contigo que el canciller quiere buscar posicionarse en este centro ideológico, en esta postura ideológica de la izquierda, pero también creo que, bueno, y hay cosas muy curiosas, ¿no? Como que Maduro no pueda venir por el conflicto de los 17 millones, pero también creo que estamos viendo la bipolaridad de la política mexicana y creo que eso es lo relevante. Después de la reunión tan extraordinaria que hubo de alto nivel y todo lo que se reactivó y todos los acuerdos y todas las pláticas para evitar los paneles de controversia del TEMEC, todo el sector energético, la necesidad de alejarse de China, sobre todo en materia de infraestructura y de energía, pues creo que eso es lo relevante, eso es lo que al final nos deja empleos en México y eso es al final lo que nos hace tener esta relación bilateral que por más, y perdone que use esta palabra, hocico, bueno, muy desagradable la palabra, pero por más bocones que seamos, estamos haciendo acciones muy concretas, basta ver el trato a los transmigrantes que se está dando para estar bien con Estados Unidos. Y muchos nos hemos cuestionado si Andrés Manuel está enterado de esto y por un lado tiene esta política muy amable con Biden o con Kamala Harris. Biden ni siquiera pela Andrés, ni siquiera su carta que mandó le dio lectura ni importancia durante la reunión, pero creo que por un lado estamos viendo una bipolaridad en esta relación. Queremos este idealismo de izquierda, llamamos a esta reunión después de 4 años, hacemos todo un showcito irrelevante, hacemos todo esto con la Organización de Estados Americanos para congraciarse, pues no sé con quién. Hasta a veces pienso que se marcan por teléfono en la noche los presidentes y dicen, oye, te voy a pegar y tú haces el show. Traen a Díaz Canet, se hace todo un escándalo, otro más de los circos que les gusta, irrelevante realmente, y se va a celebrar una reunión que va a decir mucho, pero va a actuar poco. Yo creo, Manuel, que estos organismos o la intención de buscar mecanismos de integración sí obedece más allá de esta sopa de letras, ALCA, SICA, ALBA, etcétera, pues sí obedece a una visión común de algunos gobiernos latinoamericanos. Y a mí me parece que en un mundo bipolar, o multipolar, en donde finalmente Estados Unidos y China están compitiendo por la hegemonía global y tenemos una serie de potencias medianas, Rusia, la India, Irán, que están buscando hacer sentir su peso específico en el mundo, pudiera quedar de lado, digamos, la cooperación entre bloques de países o pudiera nublarse la importancia de la cooperación entre bloques de países que tienen intereses similares. Entonces, creo que es interesante la cooperación latinoamericana a través de organismos. El multilateralismo está en crisis, sin duda, y hay que reformar muchas cosas. Pero yo creo que si se llega a acuerdos, por ejemplo, en materia energética, en materia económica, en materia de seguridad hemisférica, sí tiene una importancia para la región. Y los intereses de Estados Unidos y de China y de la Unión Europea son muy diferentes a los de nosotros. Entonces, estar en organizaciones, si bien América Latina ha sido fuente importante para las energías fósiles, también podría ser un espacio donde se generaran energías limpias. Para eso se requiere, desde luego, que haya una visión común y que haya, digamos, intereses en ese sentido.
que no los hay del gobierno de México actual, sin duda no los hay, pero de que es importante poder llegar a acuerdos entre los países que tengan esta visión de una agenda verde para plantearse de cara al mundo como una región que tiene este interés y esta voluntad de avanzar en la agenda verde, pues yo creo que puede traer beneficios. Pero pues ya estamos suscritos al Acuerdo de París. Sino más a nivel regional. Muchos de los países de alguna manera lo han reafirmado. Esa es justo la diferencia, lo dijiste, es el Acuerdo de París, que es global. Los intereses de los diferentes grupos de países sí son distintos y el tener, digamos, espacios de mecanismos de diálogo y de trabajo conjunto con países con intereses similares puede ser útil. Ahora, yo lo que pienso es que UNASUR, por ejemplo, que surgió con esta misma inspiración de crear una organización internacional de integración de América del Sur, al margen de Estados Unidos y sin la sombra de la OEA, fracasó brutalmente. Porque finalmente hoy el edificio de UNASUR está en Quito, está abandonado, hay con una tremenda estatua de Kirchner, pero está con goteras y con ratas, literalmente. Claro. Entonces, el funcionamiento es diferente un mecanismo de diálogo que un organismo internacional. Un mecanismo de diálogo, de concertación, pues puede ser la reunión entre jefes de Estado. Un organismo internacional como el que apunta el canciller Ebrard podría crearse, requiere de dinero, requiere de financiamiento. Actualmente la OEA está financiada en prácticamente el 60%, el 56.3% del presupuesto del 2021 por Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó con UNASUR? Entre otras cosas, algunos de los países que ideológicamente apoyaban la creación de este organismo viraron hacia otras ideologías, pero sobre todo dejó de haber recursos para apoyar este organismo. Entonces, yo veo muy difícil, suena muy romántico, suena muy bonito querer tener un organismo muy latinoamericano en donde no haya injerencia de Estados Unidos y que además pues la OEA históricamente tiene suena muy bonito, pero en la práctica no lo veo viable, no veo ni que vuele. Cuando uno ve los números de cuánto aporta México a la OEA, por ejemplo, aporta más o menos el 6% del fondo regular, que no es nada. Realmente la aportación de México es menor. Si México quisiera encabezar este esfuerzo, tendría que absorber una gran cantidad, un gran porcentaje del costo de este proyecto, y eso sin menoscabo de esperar a ver qué sucede en las elecciones del año próximo, porque viene la elección en Brasil. Si gana Lula da Silva, la diplomacia brasileña es muy agresiva y pudiera ser que México simplemente le pusiera a la mesa a Lula para que llegara Lula y se sirviera en esa mesa. Y también falta ver qué pasa con las elecciones en Colombia, donde Petro está cobrando fuerza, las elecciones también en Chile. Entonces, digamos, es un saque que me parece muy riesgoso. No veo viable que cristalice, no me imagino que en 10 años podamos sentarnos a una mesa, Manuel, y decir, mira qué esfuerzo y qué prolijo fue esa organización. No lo veo, creo que va a ser una quimera más de estas visiones ideológicas de estar virando hacia un lado, hacia el otro, perdiendo de vista el auténtico interés nacional y regional. Totalmente de acuerdo. Entonces, puedo concluir, y me da mucho gusto escucharlo de ti. Siempre lo he pensado, ya perdió toda relevancia. Uno, no son políticas vinculantes de ninguna manera. Es decir, tú puedes llegar a un acuerdo que lo puedes romper tan fácil como decir, no pasó, lo puedes, y no pasa nada, no hay una verdadera consecuencia. Entonces, el querer, lo que tú señalas es correcto, el financiamiento es el tema principal para querer hacer alguno de estos sueños románticos. Sí creo capaz a Andrés Manuel y Ebrard de aventarse la bolita y, como dices tú, ponerle el saque a Brasil, que seguramente si es que Lula gana, lo va a tomar y va a aprovechar todo eso. Lo que yo no veo es la trascendencia de cualquier política que pudiera surgir, de cualquier acuerdo que pudiera surgir. Y perdóname que difiere un poco, porque a veces los que somos internacionalistas de hace muchos años, nos hemos dejado ir por este romanticismo también, ¿no? Y vamos a la integración. Nuestra región es Norteamérica, y nos guste o no nos guste, nuestra región con la que estamos trabajando, la que nos genera el PIB, la que nos genera los empleos, la que nos genera
los mecanismos hoy en día legales para que estas locuras no trasciendan mucho, como cuando han tratado de hacer algunas reformas, pues es Estados Unidos. Y lo que pasó la semana pasada, el jueves, el diálogo de alto nivel, creo que eso es exactamente lo que tenemos que hacer como política y creo que es por ahí por donde nos tenemos que meter. Y sí, qué bueno que haya solidaridad y que se invite a Cuba y que se traiga a Evo y que se manden vacunas y todo lo que tú quieras. Pues de ahí en fuera, para mí es intrascendente e irrelevante y no vinculatorio a ningún tipo de política que nos pueda obligar a nada. Y si desaparece la Organización de Estados Americanos, pues desaparecerá, y lo voy a decir con mucho respeto porque yo sé que muchos no lo piensan igual, un organismo que hoy en día pues mantiene funcionarios políticos y diplomáticos en un cabildeo que se vuelve a veces hasta ridículo, como cuando Nicaragua, que se ha manifestado en contra de la OEA, usa la OEA para demandar a un supuesto aliado como es Argentina. Y bueno, y siguen pasando estas cosas que son ridículas, que tienes y una serie de denuncias, pero que no te llevan verdaderamente a ningún cumplimiento de nada, a ninguna obligación de nada. Ahí está la diferencia entre, digamos, seguir politizando estos organismos de integración regional. Yo creo que los mecanismos de integración económicos y políticos pueden surtir efectos positivos para América Latina o para otras regiones. Y bueno, puede cuestionarse el caso de la Unión Europea y su modelo, pero ahí está y tiene su peso específico en materia de política exterior y tiene políticas, por ejemplo, en materia migratoria, donde hay espacios de consenso, etcétera, ¿no? Yo creo que el problema también aquí es que históricamente, y la OEA es prueba de ello, estos organismos a nivel América Latina, más que basarse en buscar cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos en América Latina como región, se basan en decir somos pro-yanquis o somos anti-yanquis, somos de izquierda o somos de derecha, cuando lo que guía la creación de esta geografía de integración regional es las ideologías políticas de quienes acceden al poder, se pierde todo propósito y realmente no hay construcción de una institución que realmente sea garante de los intereses. Y coincido contigo, creo que la OEA no es un buen ejemplo de algo que pueda ser fructífero en términos generales, digo, habrá alguna cosa por ahí, pero además, en términos electorales, pues ha sido digamos, ha puesto la piedrita en el zapato y ha generado mucha tensión, ¿no? Con diferentes gobiernos y particularmente con la izquierda latinoamericana. Es increíble, por ejemplo, ver imágenes del equipo de campaña de Andrés Manuel con los representantes de la OEA, de los observadores electorales en México, semanas antes de la elección, y ahora ver los dimes y diretes entre Almagro y Ebrard. Me parece que obedece a ya una serie de desavenencias, pero en particular al tema de Bolivia, ¿no? O sea, eso fue la gota que derramó el vaso, la visión de la OEA sobre el caso de Bolivia y la visión de la Cancillería mexicana. Y un espacio que debiera ser un espacio de diálogo se convierte en un espacio de tensión y de fuente de conflictos. Y bueno, y falta ver qué pasa. Bueno, desde luego lo de Cuba es pues también es emblemático porque viene la Cumbre de las Américas el año que entra en Estados Unidos. Cuba ha sido invitada a las últimas 2 cumbres de las Américas que no fueron en Estados Unidos y ahora pues presumiblemente quedará fuera. Y hay que ver México si quiere tomar posición en este tipo de temas, ¿no? Hasta dónde va a estirar la liga. Yo soy de la idea, Manuel, en el tema de la relación con Estados Unidos, nos une la geografía, más de 3,000 kilómetros, más de 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos que viven en los Estados Unidos, el tema de las remesas, que es fundamental para la economía mexicana, el 80% de nuestras exportaciones van al mercado estadounidense. Entonces, entiendo tu visión pragmática de decir, nada más, o sea, hay que enfocarnos a una buena relación con Estados Unidos y el tema comercial y olvidémonos del otro. En realidad, yo creo que aquí se vale eso de, no es tanto de que no se puede soplar y comer pinole, sino que hay que soplar y comer pinole. Yo sí creo que México debe de, manteniendo una relación desde luego fluida con Estados Unidos por los intereses que esta conlleva,
sí, buscar un liderazgo en América Latina y mantener una relación abierta con China también. O sea, paradójicamente, creo que los gobiernos más nacionalistas están muy casados, por ejemplo, en el caso mexicano, pues con que el mercado es con Estados Unidos y en el caso sudamericano con que es de China. Paradójicamente, no hay esta apertura que buscaría los intereses nacionales y decir, ¿sabes qué? Yo hablo con los chinos y hablo con los estadounidenses. Entonces ahí hay una paradoja en la posición comercial, que a lo mejor tiene que ver con mero pragmatismo, pero No, yo sí soy de la totalmente. idea que hay que construir diferentes vías. Yo creo que tu punto original era el correcto. Es una visión bonita del gobierno en turno que quiere pintarse, por lo menos en los hechos, como un gobierno de izquierda, que quieren sacar este populismo disfrazado de izquierda en Latinoamérica, y ahorita coincide que suena bonito el discurso de deshacernos de la Organización de Estados Americanos, que suena bonito hacer un organismo paralelo, pero como dices tú, al momento de poner la lana quiero ver de dónde va a salir, y digo yo, al momento de poner los acuerdos quiero ver cuál se va a cumplir y quiero ver cuál va a pasar. De esfuerzo diplomático no le veo, digamos, un prolijo futuro. No creo que la creación de un organismo alterno a la OEA realmente tenga un futuro promisorio a futuro. Creo que realmente obedece una lógica ideológica Claro, meramente. claro, como un Y gas eso del sin menoscabo de bienestar, la como un importancia banco del que creo tiene la bienestar, como cooperación internacional. son atolitos De con la los dedos, misma mi forma querida que creo Brenda. que tiene importancia la diplomacia, ¿eh? Creo que No, sin duda. el error es pensar que la diplomacia o la participación de México en espacios de negociación internacionales es meramente una pasarela. Creo que se tiene que entender, y el problema es que si seguimos mandando a políticos a las posiciones de representación de México en el extranjero y a las embajadas, pues nunca se verá así, pero se debe entender como la defensa de los intereses nacionales en el extranjero. Cuando hay diplomáticos, que los hay, que tienen una visión de verdaderamente buscar la defensa de los intereses de México en otros países o a través de organismos internacionales, tiene un sentido la Yo creo, representación diplomática. Cuando no la tienen y cuando hay una visión de ir a vacacionar o a tener un premio político, bueno, la historia ya la conocemos. no, claro, Brenda, no, y en eso coincido sobre la contigo. cumbre y después escuchamos a Manuel su conclusión sobre la cumbre, por favor. ¿A mí? ¿Yo? Perdón. Conclusiones, por Sí, tú concluyes, favor. Brenda. Me perdí. Pensé que Manuel. Bueno, sobre la cumbre yo creo que es interesante ver qué sucede este fin de semana. Los ojos de América Latina estarán puestos en qué sucede en México. Este sábado yo creo que es importante ver, me imagino, por ejemplo, presidentes como Lazo, el recién electo presidente de Ecuador, pues oponiéndose totalmente a esta idea. Creo que no será el único, habrá que ver cómo se conforman estos grupos y a qué intereses obedecen. Y bueno, desde luego que la idea de crear un organismo internacional que supla a la OEA, pues como decía yo, se escucha muy bonito, pero en realidad no veo que tenga posibilidades de llegar a buen puerto. Y esa sería mi conclusión. Gracias, Brenda. Por favor, Manuel, tu conclusión. Pues creo que coincidimos y diferimos positivamente en varias cosas. Para mí el sábado pues es una mañanera más, un atole con el dedo que no tiene gran relevancia, y también hay que cuestionar nuestra permanencia en organismos. Pareciera que queremos estar en todos. Este gobierno ha hecho cosas maravillosas, ha logrado las presidencias de muchísimos comités de las Naciones Unidas, ¿no? El de ciudades sustentables, el de desarrollo económico, o sea, ha logrado muchas cosas. Tenemos una excelente subsecretaría de Asuntos Multilaterales que está Marta Delgado al frente de ella, que es una extraordinaria mujer muy capaz. También coincido que debemos dejar de mandar políticos porque hay otros tipos de intereses que se pueden hacer. Pero concluyo diciendo lo que siempre he pensado, lo verdaderamente trascendente, importante y aplaudible que sucedió la semana pasada. Estamos poniendo orden a donde está nuestro principal interés, tanto en migración como económico, como inclusive cultural e indiscutiblemente de desarrollo de leyes y Estado de Derecho, porque lo que ya hemos firmado nos permiten ir construyendo
todas estas estructuras que se están desmoronando. Muy padre y muy romántico voltear a otros lados, yo diría peligroso, yo diría que tenemos que enfocarnos donde está nuestro principal Pareto de negocios, de cultura y incluso de diplomacia, sin descuidar, y ahí sí coincido con Brenda, sin descuidar lo demás, haciendo un trabajo muy cuidadoso y muy selectivo. Y lo demás para mí de verdad es pura propaganda, una mañanera más, seguir dándonos a tole con el dedo como se nos sigue dando una y otra vez y otra vez. Por eso Evo Morales se despidió, porque se dio cuenta que lo único que hizo México fue sacarlo de la jugada y dejar que pasaran muchas cosas en Bolivia. Lo mismo estamos viendo con todos estos acuerdos y todos estos shows de la visita de Díaz-Canet. Para mí, pues es manera de darle atolito a la base fuerte de Andrés, que dice que quiere cambiar todo. Y bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a esperar que pase el sábado. Ojalá, si esto lo que logra es mejores intercambios diplomáticos, hacer más eficientes las ayudas humanitarias y poder crear visiones o empezar a crear visiones conjuntas, aunque no se respeten, aunque no hayan mecanismos vinculantes, pues vamos, lo vamos a aplaudir porque siempre estar bien con nuestros vecinos y hermanos, para mí es muy importante. Todo sea para el bien de nuestro querido México, y siempre es bueno escuchar varios puntos de vista, aunque difieran, y mil gracias, les agradezco por darnos una luz, y estaremos pendientes de la cumbre y de ver qué pasa con lo de la OEA, si nos quedamos o nos vamos. Mil gracias.